Buenos días, jóvenes. Para apoyarlos en este nuevo tema que estamos analizando que tiene que ver con ángulos, vamos a ver unos conceptos que ustedes ya conocen, ya hayamos trabajado en clase, pero que es importante que los recordemos. Sabemos que hay tipos de ángulos, entre ángulos agudos, ángulo obtuso, ángulo recto, ángulo llano, ángulo cóncavo, convexo y otros más que ustedes pueden encontrar dentro de la clasificación de los tipos de ángulos. Y diferentes autores pueden manejar otros más, ¿no? Pero el día de hoy quiero que revisemos dos conceptos importantes. El concepto de ángulo suplementario y ángulo complementario. El ángulo suplementario o los ángulos suplementarios son aquellos que al unirse forman un ángulo llano. En pocas palabras, un ángulo que la sumatoria o un ángulo que en total dé 180 grados. Y el ángulo complementario o ángulos complementarios son dos ángulos que al unirse conforman un ángulo de 90 grados como aquí aparece. Y sin importar cuáles sean sus medidas o sin importar qué tanto lo cambiemos, dos ángulos suplementarios siempre van a medir o siempre deben de sumar 180 grados. Aquí vemos el ejemplo con 66 y 114. Si yo muevo esta barra de aquí, podemos encontrar entonces que los ángulos suplementarios, por más que la deslice, siempre van a sumar 180. Y los ángulos complementarios, de igual manera, sumarán 90. Una vez analizado esto de los ángulos, vamos a irnos a este triángulo. Como ustedes pueden ver, es un triángulo rectángulo y a su vez es un triángulo isósceles. Rectángulo porque uno de sus ángulos mide 90 grados e isósceles porque dos de sus ángulos son iguales, al igual que sus lados. Dos lados iguales y un lado diferente. Vamos a verlo en un ejemplo. Al reorganizar y cambiar la medida de los lados del triángulo, encontramos que esos ángulos también cambian de tamaño. Aquí podemos ver que siempre se va a formar ángulos suplementarios, donde 140.19 más 39.81 en total nos dan 180 grados. 90 grados más 90 nos dan 180 grados. Podemos determinar la medida de este ángulo, bien sencillo, sumando 90 más 39.81 y encontramos que es un ángulo o es su ángulo suplementario. En total nos debe de dar 129.81, que es lo que falta para encontrar los 50.19 o que es lo que es el suplemento de 50.19 para hacer un ángulo llano. En esta misma forma, podemos ver que 140.19, que aquí aparece como ángulo suplementario de 39.81, es la sumatoria de 90 más 50.19, dando un total de 140.19. Y así con cada uno de los ángulos que son suplementarios. Si sumamos 39.81 más 50.19, encontramos que la suma de esos dos ángulos nos da 90 grados como aquí lo indica. Entonces se sigue manteniendo la misma relación, donde el ángulo suplementario de un ángulo de un triángulo va a ser igual a la suma de los otros dos ángulos que conforman al triángulo. Una vez dicho esto, pues podemos definir que los triángulos mantienen esta relación muy estrecha entre sus ángulos suplementarios de los lados y cada uno de los ángulos. Espero que esta información les pueda servir para ayudarse a contestar las actividades de esta semana. Esperen más videos como estos. Hasta la próxima.